Bueno, doctor, no, pues en primer lugar, un agradecimiento ahí pues por tomarme en cuenta, ¿verdad? Para poder compartir ahí un poco acerca de la información con la que contamos pues respecto al tratamiento quirúrgico de ahí sí que de diferentes tipos de cáncer y pues esperando que sea que se cumplan con los objetivos, ¿verdad? Que se trazaron para esta actividad. Al final de la charla, vamos a cederle un espacio ahí al doctor Dani Gómez también. El doctor Dani Gómez acaba de regresar, hizo su entrenamiento en Argentina acerca de cirugía percutánea. Ahí les va a dar el más detalles, ¿verdad? Entonces, pues básicamente él es un experto en el tema de la colocación de endoprótesis, ¿verdad? Y stents. Eh, entonces, bueno, entramos al tema. Realmente se me pidió que tratara el tratamiento quirúrgico en cáncer de esófago. Bueno, como vamos a ir viendo, realmente el cáncer de esófago es un tema bastante interesante. Sin embargo, pues actualmente poco a poco, por la morbilidad tan alta que conlleva este tipo de cirugías, pues, prácticamente va quedando ya prácticamente en la historia, ¿verdad? Vamos a hacer una revisión rápida, ¿verdad? Yo sé que me imagino que ya tocaron tema de generalidades. Sin embargo, pues como a manera de introducción, pues es importante recordar pues que el esófago, la anatomía funcional del esófago, pues lo va a dividir en 4 segmentos principales, ¿verdad? Coloco acá unas medidas que están dadas en centímetros, que básicamente esto nos sirve a nosotros como referencia endoscópica principal, ¿verdad? Para poder determinar a qué niveles que podemos encontrar una de las lesiones. Entonces, siendo estas el esófago cervical, que se encuentra más o menos de 15 a 20 centímetros desde lo que es la arcada dental, ¿verdad? El esófago torácico superior, que va de 20 a 25, el esófago torácico medio de 25 a 30, y el esófago torácico inferior y la unión esófago gástrica, que va de 30 a 40 centímetros. El diámetro del esófago, pues, es variable, ¿verdad? Dependiendo de si tiene algún contenido eh, intraluminal, puede alcanzar un diámetro hasta de 2.5 centímetros, mientras que si está colapsado puede tener un diámetro incluso hasta de 0.6 centímetros. Eh, Dependiendo de la bibliografía donde podamos consultarlo, se nos van a describir 3 o 4 estrecheces principales, ¿verdad? En algunas literaturas, pues como lo es Rubier, ¿verdad? Que es donde yo saqué esta referencia, menciona las 4 estrecheces, que son la primera, la cricoidea, ¿verdad? Que más o menos está a nivel de C6, o sea, 15 centímetros. La aórtica, que está a 22 centímetros, la del bronquio izquierdo a 25 y la del hiato esofágico a 38 centímetros. La diferencia con las otras bibliografías es, para que quede claro, la referencia es que básicamente en las otras bibliografías combinan tanto la número 2 como la número 3, ¿verdad? Entonces, básicamente hace mención a la broncoaórtica. Eh, Respecto a las relaciones anatómicas, pues sabemos que el esófago es un órgano que particularmente ocupa 3 espacios principales, ¿verdad? Se encuentra a nivel cervical, a nivel torácico y a nivel abdominal. Las relaciones que tiene está en íntima relación con lo que es la aorta, ¿verdad? El callado de la aorta está posterior a lo que es la tráquea. La carina también es una referencia importante, anterior a lo que es la columna, ¿verdad? Y sabemos que lateralmente va a estar en relación directa con lo que son las pleuras y anteriormente con el pericardio. La irrigación, pues la irrigación del esófago depende principalmente de los segmentos, ¿verdad? Del que estemos haciendo mención, siendo estos principalmente a nivel cervical, ramas que van a estar dadas de la arteria tiroidea, de las arterias tiroideas inferiores. A nivel torácico superior, las ramas, vamos a encontrar, perdón, ramas que vienen directamente de la arteria subclavia. eh, a nivel del el tercio medio, ¿verdad? Del esófago, va a estar asociado a las arterias bronquiales, principalmente la arteria bronquial izquierda, ¿verdad? Y también
¿cómo se llama? Va a haber algunas ramas que son directamente de lo que es la aorta, ¿verdad? Tanto a nivel del esófago torácico medio y también a nivel torácico inferior, mientras que en la porción abdominal del esófago, ¿verdad? Va a estar dado principalmente por la ramas, perdón, que vienen de la arteria gástrica izquierda y también de la subfrénica izquierda. El drenaje venoso, ¿verdad? Pues también depende de mucho de lo que es la localización y pues vamos a encontrar que principalmente aquí a nivel esofágico va a drenar principalmente a lo que son las venas cervicales y las brachiocefálicas, ¿verdad? Mientras que en lo que es el esófago, en el tercio superior del esófago, ¿verdad? Puede drenar a lo que sería la vena mamaria interna y también a las venas ácigos y hemiácigos, ¿verdad? De igual forma en el tercio medio, mientras que en el tercio inferior, pues básicamente va a estar el drenaje venoso dirigido hacia lo que es la vena gástrica izquierda, la vena esplénica también incluso, ¿verdad? Va a tener unas ramas que van a drenar hacia allá y la vena subdiafragmática izquierda también. Bueno, de la histología rápidamente, a nivel de los dos tercios superiores, sabemos que está dado por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado, mientras que pues en el tercio inferior pues existe el epitelio transicional, ¿verdad? O la línea Z, que la vamos a ver posteriormente, en el cual pues lo que tiene es un epitelio glandular columnar, ¿verdad? Básicamente como el de la mucosa gástrica. Bueno, también está la submucosa, la capa muscular, y pues sabemos que el esófago carece de serosa, ¿verdad? Sino que únicamente tiene una adventicia. El drenaje linfático, pues también está dado a diferentes plexos, ¿verdad? Dependiendo de la localización, pues es hacia donde va a drenar principalmente. En general van a haber tres campos, ¿verdad? Que lo vamos a mencionar posteriormente, ahondando un poco en lo que es, digamos, lo que se incluye al realizar una esofagectomía, ¿verdad? Que en términos generales va a ser cervical, mediastinal y celíaco, ¿verdad? Pero si vemos a nivel cervical, pues vamos a encontrar los ganglios, principalmente los cervicales profundos. En el tercio superior, pues vamos a encontrar los ganglios paratraqueales, las traqueobronquiales inferiores, mediastínicos superiores, medios posteriores también. Y pues como les mencionaba, ¿verdad? A nivel abdominal, básicamente van a estar los gástricos izquierdos y los del tronco celíaco. Esto es algo con lo que definitivamente tenemos que estar relacionados, ¿verdad? Al recibir este tema, que básicamente son los grupos ganglionares mediastinales, ¿verdad? No vamos a ahondar en eso, sabemos que son 14 grupos, ¿verdad? Esto pues creo que pueden revisarlo posteriormente. Si gustan, pues puedo compartirles, por supuesto, la presentación. Respecto a la inervación, sabemos que hay dos tipos de inervación, una inervación intrínseca y una inervación extrínseca. La inervación intrínseca, pues dadas por los plexos de Messner y de Auerbach, ¿verdad? Principalmente para lo que es el peristaltismo. Y pues posteriormente sabemos que van a haber ramos que principalmente van a estar asociados a ¿cómo se llama? Los tres fuentes principales, perdón. Uno es a nivel del grupo cerebroespinal y vamos a tener ganglios simpáticos y parasimpáticos o vagales, ¿verdad? Que van a ser los que van a estar asociados a todo este tipo de motilidad. Lo de la unión esofagogástrica, que era bien importante, ¿verdad? Acá, básicamente, lo que quiero hacer mención es a la línea Z, ¿verdad? O la línea de transición entre las mucosas esofágica y gástrica, lo cual nos va a permitir poder clasificar adecuadamente, ¿verdad? Las lesiones a este nivel. Eso lo vamos a ver posteriormente. Bueno, entrando a lo que es epidemiología, pues vemos que para 2013, perdón, en Estados Unidos se presentaron 16.940 casos y de esos 16.000, 15.690 fueron defunciones.
Sabemos que en hombres es más frecuente, ¿verdad?, que se presente este tipo de neoplasia que en mujeres, teniendo una relación de 3:1. Según esta bibliografía, es el octavo cáncer más común a nivel mundial y la sexta causa de mortalidad por cáncer. Y que hay una mediana de edad de 67 años. El adenocarcinoma esofágico, pues es uno de los tumores más letales de los tumores gastrointestinales. Eso también ya está descrito. A nivel mundial, el carcinoma epidermoide todavía es el más frecuente, sin embargo, haciendo una relación con lo que es el adenocarcinoma, vemos que se van equiparando poco a poco. El adenocarcinoma principalmente se va a presentar en países desarrollados. Vamos a ver después un cuadro comparativo, ¿verdad? Y pues sabemos que el 16% de los pacientes pues va a sobrevivir un año. ¿Cuál es la causa? Que generalmente este tipo de tumores se va a detectar en un estadio muy tardío, ¿verdad? Más que todo en países como el nuestro. Sabemos que epidemiológicamente también ha existido un aumento de un 600% de los casos, comparando las estadísticas actuales con las de los años 70. Ahora bien, ¿qué es lo que dice Globocan? Esta es la versión del Globocan 2020, en la cual pues vemos que a nivel de incidencia el cáncer de esófago ocupa el 9º lugar, ¿verdad? Con 3.1% del total de los tumores, mientras que en mortalidad ocupa el 6º lugar. ¿Cómo se observa en estas gráficas, verdad? En los cuales vemos que 604,000 casos se presentaron, ¿verdad? En el año 2020. Y de esos 604,000, 544,000 pues fallecieron. Ahora, pues tratando de aterrizar un poco en nuestra epidemiología, pues acá quiero enseñarles, ¿verdad? Datos proporcionados por el Registro del Cáncer del Instituto de Cancerología, ¿verdad? Pues que es una de las instituciones que mejor maneja las estadísticas a nivel nacional, ¿verdad? En el cual, pues, de acuerdo a los datos proporcionados en el año 2017, fueron 14 casos los que se detectaron, lo cual ocupó solamente el 0.6% del total de pacientes. Ahora, respecto a la anatomía patológica, sabemos que las dos histologías principales que existen en este tipo de neoplasia es el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma. El adenocarcinoma, pues que típicamente está asociado al esófago de Barrett, eso lo vamos a ver posteriormente, pero no son exclusivos. También hay otros que si bien en menor incidencia se van a presentar, pero pues debemos mencionarlos, ¿verdad? Como son los tumores del estroma gastrointestinal, sarcomas, linfomas, y por supuesto que también puede presentarse a este nivel melanoma de mucosas. La distribución del cáncer de esófago, pues esto es bastante interesante, ¿verdad? Vemos que la frecuencia en que se presenta el carcinoma escamoso de superior a inferior va en orden decreciente, ¿verdad? Mientras que el adenocarcinoma se comporta de diferente forma, ¿verdad? Esto, pues, obviamente, por la fisiopatología en que se desarrolla esta enfermedad. Factores de riesgo rápidamente, ¿verdad? De carcinoma epidermoide, sabemos que los principales factores que van a estar asociados a esto es el consumo de tabaco y alcohol, lo cual pues aumenta un riesgo relativo incluso hasta en 155 veces, ¿verdad? Pero no son exclusivos, también está asociado a la dieta, ¿verdad? Sabemos que cada vez comemos peor, ¿verdad? Disminución del consumo de frutas y vegetales, hay un alto consumo de sal. Una de las cosas más interesantes que está asociado a este tumor es que el hecho de tomar bebidas a temperaturas extremas, por supuesto que puede desencadenar algún tipo de estas lesiones, ¿verdad? También los carcinógenos, ¿verdad? Como vemos las nitrosaminas y los hidrocarburos poliaromáticos, ¿verdad? O sea, principalmente los asociados al tabaco. También verduras en escabeche, el alcohol, carnes curadas y pescado. Y también pues la disminución de micronutrientes, que por supuesto va a estar asociado. Ahora bien, algo que se está evidenciando recientemente es también la asociación del carcinoma epidermoide con la infección por el virus del papiloma humano, ¿verdad? Aunque si bien no son datos consistentes, pero ya se está viendo una relación, ¿verdad? Y la susceptibilidad genética, ¿verdad? Principalmente lo que es la pilosis, ¿verdad? Que esto pues es un síndrome autosómico dominante caracterizado por hiperkeratosis a nivel de las palmas de las manos, ¿verdad? Y de las plantas de los pies, con papilomatosis esofágica.
En este síndrome lo importante es que está descrito que más del 50% de los pacientes que padecen este síndrome tienen posibilidades de desarrollar un cáncer a lo largo de su vida. Sin embargo, también otra de las causas pues, que va a estar asociado a esto pues, es la acalasia, ¿verdad? Por supuesto, con una media de 17 años después del diagnóstico. La ingestión de cáusticos también, ¿verdad? Y pues radiaciones puede estar asociado a eso. Perdón. Divertículos esofágicos, si bien pues estamos obligados a mencionarlos, tienen una relación bastante baja, ¿verdad? Porque sabemos que el 0.4 de los pacientes que tienen este tipo de divertículos pueden desarrollar cáncer. El síndrome de Plummer-Vinson, ¿verdad? Que básicamente va a estar dado por disfagia, anemia y membranas esofágicas. Esto también puede estar asociado debido a que las pacientes, porque principalmente es una enfermedad que se da en mujeres, pero el 10% de estas pacientes pueden llegar a desarrollar cáncer. Ahora, lo que mencionábamos previamente eran los factores relacionados con el carcinoma escamoso, ¿verdad? Ahora, los relacionados al adenocarcinoma, pues sabemos que puede estar asociado principalmente a pacientes longevos, ¿verdad? El sexo masculino, pues también va a tener una predicción por esto. Definitivamente la enfermedad de reflujo gastroesofágico es una de las principales causas, ¿verdad? Desencadenadas también por el esófago de Barrett. La obesidad, el alcohol, el tabaco, por supuesto, ¿verdad? Y pues susceptibilidad genética, que definitivamente puede existir también en esto, ¿verdad? Y pues una dieta inadecuada. Rápidamente, ¿verdad? Revisando lo que es el esófago de Barrett, pues sabemos que en el esófago de Barrett vamos a encontrar una metaplasia columnar, ¿verdad? En el epitelio esofágico. Esto pues va a estar dado por una enfermedad del reflujo gastroesofágico, no solo severa, sino que también crónica, ¿verdad? Lo que está escrito es que el riesgo relativo puede aumentar hasta 44 veces, ¿verdad? Que en un paciente que no lo tiene, ¿verdad? Para poder desarrollar un adenocarcinoma. Los pacientes que tienen un esófago de Barrett tienen una tasa de transformación maligna anual que va de 0.5 a 1%, lo cual es un dato también bastante importante. Y que los fumadores pues tienen 2 a 3 veces mayor riesgo de poder presentar este tipo de tumor, ¿verdad? Y mientras que los pacientes obesos pues también incluso el riesgo se aumenta 4 veces más. Uno de los datos importantes que me pareció interesante, ¿verdad? Y quise compartirlo con ustedes es que también hay factores protectores, ¿verdad? Principalmente relacionados con el adenocarcinoma. Uno, pues es un tratamiento adecuado, ¿verdad? Para el Helicobacter pylori. También el uso de AINES como aspirina está descrito como eso. El uso de inhibidores de la bomba de protones y el uso de estatinas. Esto principalmente asociado al adenocarcinoma, mientras que para ambos pues obviamente ya sabemos, ¿verdad? Que evitar el tabaco, alcohol, pues también tener una dieta saludable y pues evitar hasta cierto punto, ¿verdad? También pues la obesidad. Este cuadro, como les mencionaba previamente, ¿verdad? Es un cuadro comparativo, ¿verdad? Entre básicamente el comportamiento del cáncer escamoso o el epidermoide, ¿verdad? Y del adenocarcinoma. El cáncer epidermoide, pues se considera que va a estar asociado a pacientes que tienen un mal nivel socioeconómico en contraposición del adenocarcinoma. De igual forma, pues los pacientes generalmente están con un mal estado nutricional, mientras que en el adenocarcinoma son pacientes tienen un mejor estado nutricional, ¿verdad? Asociado también principalmente a la obesidad. Pacientes que tienen antecedentes de esofagitis crónica con atrofia, displasia, pueden desarrollar cáncer, mientras que el adenocarcinoma principalmente asociado al esófago de Barrett, ¿verdad? O sea, la metaplasia que puede presentarse. Los tres factores principales en el carcinoma epidermoide son el tabaco, alcohol y el ambiente, mientras que en el adenocarcinoma la enfermedad de reflujo gastroesofágico, el alcohol y la obesidad. El 48% van a estar localizados en el esófago epidermoide, ¿verdad? A nivel distal, 42% en el medio, 10% proximal, mientras que el adenocarcinoma, el 95% del total van a ser localizaciones distales. Generalmente el carcinoma epidermoide no compromete el cardias, mientras que el adenocarcinoma sí lo compromete. La clasificación de Stewart-Stein, ¿verdad? Por supuesto, debemos estar relacionados con ella, ¿verdad? Vemos que van a haber tres tipos, ¿verdad? Básicamente, todo carcinoma, principalmente adenocarcinoma, ¿verdad?
de la unión esofagogástrica debe tener esta clasificación. El tipo 1 está dado desde un centímetro por arriba de la línea Z, ¿verdad? Que les mencioné, que es la línea de transición de los epitelios, ¿verdad? Hasta 5 centímetros hacia sentido proximal o superior, ¿verdad? Este es considerado el adenocarcinoma del esófago distal, mientras que el tipo 2 va desde 1 centímetro por arriba de la línea Z hasta 2 centímetros por debajo de esta. Básicamente, cuando hacemos mención al tipo 2, es el cáncer del cardias propiamente dicho, ¿verdad? Mientras que el tipo 3 va de 2 centímetros por debajo de la línea Z hasta 5 centímetros en sentido caudal hacia gástrico, ¿verdad? El considerado cáncer subcardial. Métodos diagnósticos, ¿verdad? Bueno, sabemos que la historia clínica y el examen físico es algo sumamente importante y esto a mí siempre me gusta decirle a mis residentes, ¿verdad? Hacerles mucho énfasis en el examen físico porque a veces se van cosas que son tan sencillas, ¿verdad? Por no realizar un examen físico. Entonces se empiezan a pedir una serie de exámenes que muchas veces son innecesarios cuando pues básicamente tenemos lo que estamos buscando en nuestros ojos. Sabemos que debemos pedir laboratorios de rutina, el esofagograma, ¿verdad? Más que todo cuando produce cierta obstrucción, aunque es un estudio que se está utilizando cada vez pues menos, ¿verdad? La endoscopía digestiva alta, ¿verdad? Pues que esto prácticamente es el estándar de oro, ¿verdad? Una radiografía de tórax, por supuesto, el ultrasonido endoscópico, que lamentablemente no tenemos disponibilidad de él en el Seguro Social, sin embargo, pues fuera sí se logra conseguir, lo cual sería de una ayuda sumamente importante, las tomografías, ¿verdad? Y por supuesto el PET. Estos estudios también nos pueden ayudar, ¿verdad? De mucho diagnóstico, ¿verdad? La toracoscopía y la paroscopía, ¿verdad? Ya sea con unos objetivos no solo diagnósticos, sino que también terapéuticos, ¿verdad? La broncoscopía cuando existe alguna sospecha de compromiso de la vía aérea, una centellografía ósea, pues obviamente cuando consideremos que puede existir alguna metástasis a este nivel, la espirometría debería de solicitarse más que todo si se considera que se puede realizar un procedimiento que incluya cirugía torácica. La BAF, por supuesto, ¿verdad? Linfonodos regionales, más que todo guiados por ultrasonido endoscópico. La prueba de HER2, ¿verdad? Que debería también de ser considerado en pacientes que presentan un adenocarcinoma metastásico principalmente, ¿verdad? Y pues como les mencioné, ¿verdad? Siempre debemos de asignar la categoría de Seward, ¿verdad? En los adenocarcinomas. En la historia clínica, ¿cuál es el síntoma que principalmente van a reportar los pacientes? Pues disfagia, ¿verdad? Vemos que del total de los pacientes, hasta un 96% es el síntoma que va a referir, ¿verdad? Pero también puede estar asociado, ¿verdad? En lo que es la pérdida de peso, dolor, caquexia, etcétera. En el examen físico también es importante poder descartar que no tenga adenopatías cervicales, principalmente, ¿verdad? El ganglio de Virchow, que sería uno de los principales que podría manifestarse, ¿verdad? Documentar que no exista la presencia de ascitis tampoco, ¿verdad? Ni otro tipo de anomalía. El esofagograma, como les decía, ¿verdad? Es un examen pues, que por supuesto nos puede ofrecer mucha ayuda diagnóstica, ¿verdad? Pues tiene la ventaja que puede evaluar toda la extensión, ¿verdad? Del esófago, ¿verdad? Y del tumor mismo. La característica que tiene está escrito como de manzana mordida, ¿verdad? Como se evidencia acá. Tiene un 70% de sensibilidad, sin embargo, como les menciono, ¿verdad? Debe de ser un estudio para casos seleccionados. Mientras que la endoscopía pues, es el estándar de oro, ¿verdad? En este tiene la ventaja que puede evaluar la lesión, determinarnos la distancia a la que se encuentra y pues que puede también tomar biopsia. La tasa de precisión va del 85 al 90%, haciendo un dato acá interesante, haciendo mención de un dato interesante, que la biopsia debe ser profunda debido a la diseminación submucosa principalmente que tienen este tipo de tumores, ¿verdad? El ultrasonido endoscópico, ¿verdad? Que como repito, es una herramienta que nosotros deberíamos de tener debido a que nos ayuda a hacer una estadificación adecuada clínica, ¿verdad? Del tumor, debido a que nos puede orientar de la infiltración del esófago y órganos vecinos, no solo de los órganos vecinos, ¿verdad? Sino que también de los linfonodos locales que puede tener. Vemos que en la evaluación del tamaño del tumor, ¿verdad? O del T,
El ultrasonido endoscópico tiene una sensibilidad que va del 85 al 90%, mientras que con la tomografía tenemos una sensibilidad del 50 al 80%. El estado de los linfonodos en el ultrasonido endoscópico tenemos una sensibilidad de 70 a 80%, mientras que con la tomografía un 50 a un 70%. Se realizó un estudio retrospectivo en el cual pues evidenció que el ultrasonido endoscópico tiene una sensibilidad hasta del 93% y una especificidad del 100% a la hora de estadificar linfonodos, asociándolo con una biopsia por aspiración con aguja fina. La tomografía de tórax y abdomen, por supuesto que es importante, ¿verdad? Nos ayuda a valorar la infiltración de órganos adyacentes que puedan existir, además del estado linfonodal, ¿verdad? Detecta metástasis, ¿verdad? Tanto a nivel hepático y pulmonar principalmente, ¿verdad? Aunque pues también si se presentara alguna metástasis a nivel óseo, pues podría orientarnos este tipo de estudio. Otra de las cosas importantes también es que nos va a orientar acerca de la resecabilidad que puede tener el tumor. Sin embargo, una tomografía es inexacta en un 40% de los pacientes con enfermedad avanzada después de la resección o para realizar una estadificación quirúrgica. Ahora, la tomografía por emisión de positrones, ¿verdad? O el PET. No me salió aquí la foto. Bueno, pero esto es importante y principalmente está asociado a la respuesta que puede obtener un paciente al habérsele ofrecido algún tipo de tratamiento neoadyuvante. Puede llegar a tener desde un 92 hasta un 100% de precisión, ¿verdad? Y si la enfermedad es metastásica, puede tener hasta un 86%. La estadificación, por cuestiones, no voy a ahondar mucho en esto, solamente quise agregarlo, ¿verdad? Para que ustedes, pues obviamente, depende mucho de la estadificación, la decisión que vamos a tomar respecto al tratamiento. Y pues sabemos que de acuerdo a la octava edición del TNM, ¿verdad? Existe una estadificación diferente para lo que es el carcinoma escamoso y el adenocarcinoma. La diseminación. En este tipo de tumor existe una diseminación, perdón, por extensión directa por dos causas principales. La primera, por la íntima relación que tiene, ¿verdad? Con diferentes estructuras, tanto a nivel intratorácico como cervical. Y la segunda es porque, repitiendo, este es un órgano que carece de serosa, únicamente tiene adventicia, ¿verdad? Entonces, pues por ende puede provocar una extensión directa tanto en profundidad como en longitud. Ahora, la diseminación linfática, por supuesto, ¿verdad? Va a estar comprometidos ganglios mediastínicos, paratraqueales o traqueobronquiales, ganglios cervicales y los ganglios celíacos principalmente, ¿verdad? Y la diseminación hematógena, pues, por ser el hígado, perdón, el esófago, un órgano, pues, que su drenaje linfático prácticamente está dirigido hacia lo que es la vena, ácidos principalmente, ¿verdad? La vena gástrica izquierda, entonces, pues va a tener principalmente una diseminación hematógena hacia lo que es hígado, también hueso, ¿verdad? Pulmones y en menor frecuencia hacia los riñones. Esto del tratamiento por etapas es prácticamente un resumen, ¿verdad? Que quise compartir con ustedes, ¿verdad? En el cual pues sabemos que dependiendo del estadio clínico es la opción terapéutica que se puede tener. Por ejemplo, en el cáncer esofágico, que es un estadio 0, se puede ofrecer ya sea cirugía o una resección endoscópica, mientras que en el estadio 1 se puede ofrecer quimioradioterapia seguida de cirugía versus cirugía sola. En el estadio 2 se puede ofrecer quimiorradiación seguida de cirugía, cirugía sola, o quimioterapia seguida de cirugía. Vamos a ver más adelante unos artículos respecto a la evidencia de esto. En el estadio 3 pues, existe la quimiorradiación seguida de cirugía, quimioterapia preoperatoria seguida de cirugía, o quimiorradiación definitiva, ¿verdad? Porque son pues ya los estadios prácticamente localmente avanzados, mientras que en un estadio pues ya metastásico puede haber quimiorradiación seguida de cirugía para pacientes, ¿cómo se llama? Tengan un estadio 4A y que por estudios de extensión, ¿verdad? Como la tomografía, logremos identificar que sea una enfermedad resecable la que presenta el paciente.
Pues se puede ofrecer también quimioterapia, ¿verdad? Que ha proporcionado reacciones parciales en pacientes con adenocarcinomas de esófago con metástasis distales. También puede existir una destrucción endoluminal, ¿verdad? Del tumor con láser, ¿verdad? Más que todo esto mediante vía endoscópica, colocación endoscópica de endoprótesis, ¿verdad? Para proporcionar el alivio de la disfagia, más que todo con fines netamente paliativos, ¿verdad? Radioterapia con intubación y dilatación intraluminal o sin estas, ¿verdad? Y braquiterapia intraluminal, pues que también es una opción que debería de ofrecerse. En el cáncer de esófago recidivante, pues puede ofrecerse la administración paliativa de cualquiera de los tratamientos estándar, ¿verdad? Incluso solamente cuidados médicos de apoyo. Ahora bien, pues, ¿qué dicen las guías, verdad? Las guías NCCN en la versión, pues, del año pasado, la última versión del año 2020, ¿verdad? Las guías NCCN, pues, van a determinar el tratamiento a seguir, dependiendo también de la histología que estemos hablando, ¿verdad? En lo que es el adenocarcinoma escamoso, sabemos que si es un tumor in situ o un tumor T1A, ¿verdad? Podemos ofrecer tratamientos o alternativas endoscópicas, ¿verdad? Que son las que son preferidas, ¿verdad? Versus una esofagectomía. Mientras que en estadios un poquito más avanzados del T, por ejemplo, en un T1B, ¿verdad? Básicamente es donde está indicada poder ofrecer la esofagectomía. Mientras que en estadios más avanzados, ¿verdad? Ya como un T2, N0, ¿verdad? O ya cuando son pacientes de cualquier tamaño tumoral, pero con N positivo, ¿verdad? Puede ofrecerse lo que es la quimiorradiación preoperatoria, ¿verdad? O quimiorradiación definitiva. Y pues ya en estadios pues, más avanzados, ya solamente básicamente la quimiorradiación, ¿verdad? Esto es importante que a la hora de ofrecer tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Dependiendo del tipo de resección que se pueda realizar, si logramos una resección R0, pues puede quedar el paciente únicamente en vigilancia, mientras que en las otras dos, pues debería de ofrecerse algún tipo de quimiorradiación, ¿verdad? Posterior a la cirugía, ¿verdad? O adyuvante. En los adenocarcinomas, ¿verdad? Básicamente en los estadios iniciales, las guías nos recomiendan, pues, hacer lo mismo, ¿verdad? Salvo que acá donde empieza la diferencia es, por ejemplo, en el T1B, en el cual dice que si es muy superficial, ¿verdad? Puede ofrecerse una resección endoscópica seguida de ablación, ¿verdad? O esofagectomía. Mientras que en los estadios más avanzados, pues también en el T1B o T2, ¿verdad? Siempre y cuando sea un N0 y que el tumor tenga como característica que sea menor de 3 centímetros y que sea una histología bien diferenciada, ¿verdad? Pueda ofrecerse la esofagectomía. Mientras que si son tumores mayores, ¿verdad? O pobremente diferenciados, ¿verdad? Pues ya las alternativas van variando, ¿verdad? Ofreciendo principalmente quimiorradiación, ya sea preoperatoria definitiva, ¿verdad? Posteriormente poder valorar, dependiendo de la respuesta que obtenga el paciente, si va a necesitar tratamiento quirúrgico, ¿verdad? O no. Respecto al tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Les menciono primero, ¿verdad? Los criterios considerados de irresecabilidad, ¿verdad? Dados por estudios de extensión. Si en una tomografía logramos evidenciar que tiene invasión a estructuras vecinas, ¿verdad? Ya sea la aorta torácica, tráquea, pericardio, etcétera, entonces, pues obviamente es un tumor que se considera irresecable, ¿verdad? Si tenemos datos también que pueda existir carcinomatosis abdominal, pues obviamente se considera irresecable o si pues, documentamos que tiene metástasis. Ahora los criterios de inoperabilidad, que por supuesto que son diferentes. Uno de ellos, pues es el Karnofsky, ¿verdad? O el estado funcional del paciente. El estadio clínico, por supuesto, ¿verdad? Que clínicamente el paciente pues presente algún tipo de paresia del nervio laringio recurrente, ¿verdad? O cualquier estructura nerviosa, ¿verdad? Que exista una fístula tráqueo-esofágica, pues no es operable tampoco. Metástasis a distancia, ¿verdad? Y que se documente que tiene adenopatías, ya sea por tomografía o por ultrasonido endoscópico,
diseminación transmediastínica también, que es una de las situaciones importantes para considerarlo también inoperable. ¿Cuáles son los procedimientos que se pueden ofrecer? La laringoesofagectomía total, ¿verdad? Que esto, pues como su nombre lo indica, ¿verdad? Se va a realizar una resección incluso, ¿verdad? De lo que es la laringe. Este va a estar indicado para pacientes que tienen lesiones proximales a nivel del esófago cervical, ¿verdad? Como lo menciono, ¿verdad? Cuando hay invasión a la laringe, se puede realizar una reconstrucción mediante un ascenso gástrico o de ilio, ¿verdad? Sin embargo, aquí una de las limitantes es que debería de existir una anastomosis microvascular, ¿verdad? A lo cual pues no tenemos, digamos, el acceso a ello es un poco limitado. Esto pues no es un procedimiento muy controversial, ¿verdad? Ya que no muestra mayor beneficio en contraposición de la quimio-radioterapia. Entonces, no ofrece mayor beneficio, sin embargo, la morbilidad que puede ofrecer este tipo de procedimiento, pues sí, es muchísimo mayor, ¿verdad? Ahora, el procedimiento que les indiqué previamente, pues está básicamente indicado para las lesiones que se encuentran en el esófago cervical. Ahora, en el esófago torácico y en el cardias, ¿verdad? Vamos a tener dos tipos de abordaje principalmente. El transhiatal, ¿verdad? Que es como el que se evidencia acá en esta imagen, ¿verdad? A través del hiato esofágico, o transtorácicas, ¿verdad? Que lo vamos a describir ahorita en unos instantes. La esofagectomía transhiatal, pues esta básicamente va a tener tres procedimientos, ¿verdad? En uno, ¿verdad? Se tiene que realizar una laparotomía exploradora y preparar la víscera, ¿verdad? Ya sea el estómago o el ilion, porque también se puede hacer un ascenso de ilion ahí, ¿verdad? Para no estomosarlo. Se realiza una exploración a nivel del cuello, ¿verdad? Y una a nivel abdominal. A nivel del cuello, pues lo que se realiza es la movilización del esófago, ¿verdad? Y a nivel abdominal, pues se realiza la resección transhiatal, como se evidenciaba en la figura anterior, ¿verdad? Acá, pues una vez que se asciende la víscera, ¿verdad? Que se va a anastomosar, la anastomosis se realiza a nivel cervical. Es decir, en este tipo de esofagectomía no se realiza un abordaje torácico. ¿Cuáles son las ventajas? Que, por supuesto, disminuyen el riesgo de una repercusión respiratoria, disminuye la morbilidad, si hay dehiscencia, ¿verdad? Porque como vamos a ver posteriormente, una de los temores mayores que existe en el otro tipo de anastomosis que se realizan a nivel transtorácico es que puede existir algún tipo de fuga de la misma, lo cual, pues, obviamente puede ocasionar una mediastinitis, lo cual pues tiene una alta tasa de mortalidad. ¿Cuáles son las desventajas de este tipo de procedimiento? Pues que puede existir hemorragia, una lesión tal vez de la vía respiratoria. Y otra de las cosas importantes es que apegándonos al concepto propiamente oncológico, este tipo de esofagectomía no es considerado un procedimiento oncológico debido a que no realiza disección ganglionar, ¿verdad? A nivel intratorácico. ¿Cuáles son las indicaciones? Principalmente en tumores que se encuentran en el tercio inferior del esófago o a nivel de la unión esófago-gástrica. Las complicaciones que se pueden presentar, ¿verdad? Tienen una mortalidad relativamente alta, ¿verdad? Que va del 0 hasta el 25%. El 40% de los pacientes van a presentar algún tipo de morbilidad. Puede existir un daño al nervio laringio recurrente, ¿verdad? Que va desde el 3 al 16%. Puede haber una fuga de la anastomosis hasta en un 20%. Y puede existir una recurrencia a nivel de la anastomosis también en el 13% de los casos, ¿verdad? Asimismo, también una estenosis por fibrosis propiamente, ¿verdad? Que puede ir hasta en un 40%. La esofagectomía de Ivor Lewis, ¿verdad? Esta, pues, básicamente es una esofagectomía que tiene un abordaje tanto abdominal como torácico, ¿verdad? Entonces, pues, se realiza una laparotomía exploradora y preparación de la víscera, ¿verdad? Igualmente como la anterior.
se realiza una toracotomía derecha para movilización y resección de lo que es el esófago. Y una de las grandes desventajas que ofrece este procedimiento es que se realiza una anastomosis intratorácica por los riesgos que les mencioné previamente. Las ventajas, pues realiza exploración de 2 niveles, ¿verdad? Como les mencionaba previamente, esta pues por ser intratorácica puede realizar una exploración de lo que son los grupos ganglionares mediastinales también. Se puede realizar una mejor movilización del esófago, ¿verdad? Más controlada también, y pues que da una seguridad, ¿verdad? En el ascenso también de la plastía, ¿verdad? O de lo que se realiza. Las indicaciones básicamente van a estar dadas hacia los tumores del esófago inferior, y una de las recomendaciones que se dan es que debería de realizarse en pacientes delgados, ¿verdad? Por la dificultad del abordaje. ¿Cuáles son las complicaciones? Esta puede tener una mortalidad hasta del 16% debido a diferentes causas, principalmente causas pulmonares, cardiovasculares y sepsis. La morbilidad hasta un 40% también, ¿verdad? Y aquí pues describo algunas de las causas por las que se puedan presentar, que van desde pulmonares, cardíacas, infecciones de herida, fístulas, lesiones del conducto torácico también, por supuesto, ¿verdad? Estenosis anastomótica. Otra de las esofagectomías es la maqueón. Este es un procedimiento incluso todavía mayor, ¿verdad? Básicamente este realiza una exploración a los 3 niveles, es decir, a nivel abdominal, a nivel torácico, ¿verdad? También realiza una toracotomía derecha, ¿verdad? Una cervicotomía izquierda, ¿verdad? Pero una de las ventajas que ofrece en comparación con la anterior o la de Ibor-Lewis es que la anastomosis se realiza a nivel cervical. ¿Cuáles son las ventajas? Puede realizar una resección amplia del esófago, también ofrece un vaciamiento linfonodal completo, hay menos riesgos de fístulas, ¿verdad? Y pues se realiza 3 incisiones, ¿verdad? Tanto cervical, torácico como abdominal. Las desventajas es que es un procedimiento que provoca mucho dolor postoperatorio. Hay otro tipo de esofagectomía, que es la esofagectomía en bloque, ¿verdad? O Skinner, ¿verdad? Esta es considerada también una esofagía transtorácica. Esto realiza una resección en bloque con pleura mediastinal bilateral. También reseca pericardio, vena ácidos, conducto torácico y rodete diafragmático. Es un procedimiento muy grande. Incluye disección de los ganglios también a nivel mediastinales y celíacos, o sea, 2 campos. Algunos autores japoneses, que son los que principalmente realizan este tipo de procedimientos, está descrito que agregan una disección también cervical, lo cual ofrece poder realizar una disección en 3 campos. Y pues obviamente esto pues va a provocar una mejor estadificación, ¿verdad? La última es la esofagectomía total torácica, ¿verdad? O aquí llama. Esto pues también es algo básicamente que se ha dejado de utilizar. Tiene también el triple abordaje, ¿verdad? Cervical, abdominal y torácico. Que realiza disección de los cuellos mediastinales y una anastomosis cervical. Es muy parecida a la de McCown. En otras latitudes también, pues obviamente se ofrece lo que es la esofagectomía por mínima invasión, esto pues con un abordaje toracoscópico y laparoscópico, ¿verdad? Definitivamente es algo que ofrece muchas ventajas, sin embargo, pues obviamente tienen que ser cirujanos expertos, ¿verdad? En este tipo de procedimientos. Oncológicamente es muy equivalente a las técnicas abiertas, y tiene la gran ventaja que pues obviamente provoca un menor traumatismo quirúrgico y dolor postoperatorio, pero uno de los inconvenientes es la experiencia, ¿verdad? O la curva de aprendizaje, con la cual pues definitivamente no contamos. Por último, la esofagectomía de salvamento, ¿verdad? Cuando se considera. Esto, pues, obviamente se va a ofrecer posterior a los pacientes que recibieron quimio y radioterapia.
cuando se documenta que hay recurrencia o persistencia de la lesión. Sin embargo, la morbimortalidad perioperatoria es mucho más alta que en los procedimientos descritos anteriormente. Y una de las cosas que me llamó bastante la atención es que tiene un índice de fuga de anastomosis que va hasta del 39%. ¿Cuáles son las vías en las cuales se puede ascender, verdad? Ya sea estómago, colon o ilio. Pues son estas dos principalmente, ¿verdad? A nivel de lo que es el mediastino posterior por cuestiones lógicas, ¿verdad? O retroesternal, ¿verdad? Porque obviamente pues acá está el corazón y los grandes vasos. La reconstrucción del estómago, pues se pueden realizar gastroplastías principalmente, ¿verdad? Esto pues tiene la ventaja que ofrece una menor morbilidad, sin embargo, el paciente se queja de mayor reflujo. También se pueden realizar coloplastías, ¿verdad? O ileoplastías también, ¿verdad? Sin embargo, estos procedimientos tienen una mayor morbilidad incluso, ¿verdad? Sin embargo, pues la de las ventajas es que no aquejan tanto reflujo. De la quimiorradioterapia preoperatoria, algunas de las conclusiones, ¿verdad?, que nos da el Instituto Nacional del Cáncer, de acuerdo con los resultados de varios ensayos aleatorizados, la quimioterapia y radioterapia seguida de cirugía es una opción de tratamiento estándar para pacientes con cáncer de esófago en estadios 1B, 2 y 3. Mejora la tasa de resecciones R0, ¿verdad? Esto es bastante importante, lo cual, pues, describe una mejoría desde hasta el 92%, ¿verdad? Cuando se da quimioterapia, radioterapia previo a la cirugía, versus un 69% cuando se ofrece solamente cirugía única, lo cual, pues, es estadísticamente significativo. El estudio CROSS, ¿verdad? Pues que también estamos obligados a mencionarlo. El estudio CROSS incluyó 366 pacientes, en lo cual pues comparó pacientes a los que se les ofrecía únicamente cirugía versus pacientes a los que se les daba carboplatino y paclitaxel más radioterapia concomitante, ¿verdad? Tuvo un seguimiento de 84 meses y vemos que la quimio-radioterapia preoperatoria que se ofreció mejoró la supervivencia global en general de 24 meses que iba, ¿cómo se llama? La tasa de la sobrevivencia global, perdón, en los pacientes que se les daba únicamente cirugía, hasta duplicar, la verdad, porque llegó hasta 48.6 meses. Entonces, pues, eso es algo bastante importante. Las complicaciones posoperatorias y mortalidad hospitalaria fueron muy equivalentes en ambos grupos, lo cual pues significa que la quimioradioterapia pues tampoco es que ofrezca una morbimortalidad mayor. ¿Qué pasa con la quimioterapia preoperatoria? Hay un ensayo, ¿verdad?, que incluyó 440 pacientes a los cuales les dieron 5-fluoracilo y cisplatino preoperatorio seguidos de cirugía, y esto lo compararon con pacientes que solo les ofrecieron cirugía sola. En el seguimiento fue de 55 meses, sin embargo, no encontraron diferencias importantes, ¿verdad? Debido a que la quimioterapia más cirugía fue la sobrevivida global de 14.6 meses, mientras que la cirugía sola 16.1 meses, ¿verdad? Interesante. Como les mencioné, ¿verdad? La adición de la quimioterapia no aumentó la morbilidad tampoco relacionada con la cirugía. Ahora la quimiorradioterapia definitiva, pues está, yo sé que pues están muy asociados ahí con el estudio RTOG, ¿verdad? El cual pues comparó lo que es la radioterapia sola versus la quimioradioterapia, ¿verdad? Con cisplatino y 5-fluoracilo. Acá hubo una mejora de la supervivencia, ¿verdad? A 5 años en el grupo de la modalidad combinada, que fue de un 27% versus un 0%, ¿verdad? A los que solo les ofrecieron la radioterapia. Ahora, respecto a la radioterapia posoperatoria, en 2 ensayos aleatorizados no se observó ningún beneficio para la sobrevida global, ¿verdad?, de la radioterapia posoperatoria comparada con la cirugía sola. Entonces, básicamente lo que es importante pues, es ofrecer tratamiento combinado, ¿verdad? Las complicaciones que la radioterapia puede ofrecer, pues hay complicaciones agudas, ¿verdad?, como la esofagitis, pérdida de peso, fatiga y anorexia. Puede ofrecer una perforación esofágica, por supuesto, ¿verdad?, dolor, taquicardia, fiebre y hemorragia.
hay complicaciones subagudas como neumonitis, ¿verdad? Y estenosis tardías, también pericarditis, ¿verdad? Enfermedad de la arteria coronaria y fístulas traqueoesofágicas. Bueno, básicamente esto es la información, ¿verdad? Respecto a lo de las derivaciones, voy a ceder el espacio para que el doctor Dani Gómez pues, pueda ampliar un poquito al respecto.